Hola amigas y amigos, bienvenidos a Era Verde. Hoy queremos conversar sobre las abejas y hay una frase que se le ha atribuido al famoso científico Albert Einstein que dice que si las abejas desaparecieran, el hombre 4 años después desaparecería también. Y si bien es mentira que esta frase la dijo el científico Einstein, en sí la frase tiene mucho de cierto. Y hoy queremos conversar precisamente sobre estos insectos y su capacidad polinizadora y bueno, ¿por qué necesitamos conservarla? Así que hemos invitado a don Mauricio Fernández, quien es biólogo de la UCR y quien coordina un proyecto que tiene que ver con la conservación de las abejas. ¿Cómo está, Mauricio? Muy bien, José. Buenos días. Bien, gracias por acompañarnos. También está con nosotros don Jorge Lobo, quien es catedrático de la Universidad de Costa Rica también, biólogo, investigador, ha trabajado gran cantidad de proyectos que tienen que ver con abejas. ¿Cómo está, don Jorge? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por haber venido y bueno, compartirnos un poco de los puntos de vista respecto a esto, que queremos también un poco de sustento científico, ¿no? en lo que estamos diciendo. Entonces, don Mauricio, primero yo quiero que usted me cuente las generalidades de este insecto, ¿verdad? De cuántas especies de abejas hay, dónde viven. Cuando uno piensa en abejas, por lo general piensa en miel. ¿Es cierto que todas las abejas hacen miel o cómo está la cosa? Bueno, es un grupo muy diverso. Bueno, los grupos de insectos en general son muy diversos, las abejas no son la excepción. A nivel mundial se habla de alrededor de 20.000 especies. Esos números son cambiantes, constantemente se describen nuevas especies, entonces son números que van cambiando en el tiempo, pero se habla de más o menos 20.000 especies a nivel mundial. De esas 20.000 especies, solo el 6% aproximadamente corresponden a grupos sociales, que son los que las personas conocen principalmente, que son las abejas que producen miel, siendo que la miel que se consume es de muy pocas especies principalmente Apis mellifera, que es la abeja mielera, la más conocida, la más utilizada a nivel mundial. Ahora, a nivel nacional se habla, hay un número más o menos que se ha vuelto oficial, que es alrededor de 650 especies, pero probablemente son más que eso, inclusive puede llegar a 700 especies y hay personas que hablan de hasta 800, pero esos son números estimativas, ¿verdad? De tal vez proyecciones a largo plazo, pero el 650 es como el número aceptado. ¿Cómo es la vida de las abejas? ¿Cuánto tardan en vivir, en morir, pues? Bueno, son vidas cortas, de pocos meses generalmente, aunque una reina de un grupo social puede vivir por muchos años. También, ahora que mencioné eso de que hay grupos que son sociales y grupos que no lo son, ese 6% que hablé de grupos sociales, bueno, es que hay una reina con obreras, o sea, hay castas donde unas colectan el polen mientras que otras se dedican más a la parte de reproducción dentro de la colonia. Pero el otro 94% son lo que se llaman abejas solitarias, donde no existe una organización social tan elaborada, aunque en algunos casos hay ciertos grados de socialidad, y una hembra cuida a su descendencia, forma su nido y ella sola o con muy pocas ayudantes llevan a cabo la labor reproductiva. Entiendo. Don Jorge, ¿cuáles son los roles ecosistémicos de estas abejas? Y bueno, cuando estamos hablando de roles ecosistémicos, perdón, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Y por qué se dice entonces que la especie humana depende de ellas? Sí, la frase que usted mencionó al inicio, no sé si algunas semanas, pero sí la pasaríamos muy mal la especie humana si no fuera para las abejas, porque las abejas, digamos, un rol ecosistémico es lo que un grupo de animales o plantas, el papel que cumplen dentro de una organización de plantas y animales que llamamos ecosistemas y su relación con el ambiente, donde existen relaciones y cada uno tiene como una función, un papel, eso se llama rol ecosistémico. Y el caso de las abejas es que son polinizadoras por excelencia de las plantas, o sea, transportan el polen, que es la parte masculina de la flor, digamos, a otra flor, depositándolo en su parte femenina. Eso requiere de agentes, para muchas plantas, no en todas. Y muchas plantas, de las cuales aprovechamos frutos y semillas, dependen de la polinización por abejas. Ese es lo importante. Hay que recordar también que no es solamente los alimentos que el hombre necesita de las plantas, digamos, parte de sus alimentos, sino que en general las abejas están ahí en los bosques naturales, en todos los ambientes, realizando esa función constantemente. O sea, el funcionamiento entero de la vida en el planeta, de las plantas, que son la base de la vida en el planeta, depende de su reproducción, del papel de las abejas.
Entiendo. Cuando usted dice que muchas de las plantas se reproducen con la ayuda de las abejas, más o menos ¿de cuánto estamos hablando en porcentaje? Y hay unos estudios realizados en varias partes del mundo, en bosques tropicales, para hablar porque es muy diferente entre ambientes tropicales y ambientes más fríos. En nuestros ambientes tropicales son más importantes aún, eso es un dato interesante. Y hay algunas ideas, por ejemplo, de trabajos hechos en Guanacaste y en la finca La Selva en Costa Rica que hablan de 60% de las plantas requieren de abejas para su polinización. Entiendo, sí, son importantísimas. ¿Qué tipo de factores podrían afectar la calidad de vida de las abejas, Mauricio? Bueno, depende del grupo, pero negativamente que pueden reducir su calidad de vida. Bueno, pérdida de hábitat es uno de los grandes problemas, tal vez uno de los más importantes que se presentan en la actualidad. Porque muchas especies requieren de espacios particulares para su anidación. Por ejemplo, las abejas sociales requieren de árboles con cavidades en los cuales establecerse. Muchas especies logran establecerse en áreas urbanas, en cavidades construidas por el hombre, pero no todas logran hacerlo. Y para otros grupos, muchos anidan en el suelo o usan troncos podridos. Y la desaparición de todos esos ambientes, con la impermeabilización, por ejemplo, en una ciudad, reduce drásticamente la diversidad que va a haber presente en un área particular. Lógicamente, ¿verdad? ¿Hay otros factores, aparte de la urbanización, el uso, por ejemplo, en zonas más rurales aquí en Costa Rica, el uso de agroquímicos? Tengo entendido que es uno de los problemas. Bueno, se ha hablado mucho recientemente, bueno, y desde hace varios años ya, del declinio de abejas. O sea, la reducción de las poblaciones de abejas, muchas de ellas manejadas por el ser humano, pero también hay evidencia de grupos silvestres. Y se ha hablado bastante que una de las posibles causas está relacionada con el uso de ciertos grupos de agroquímicos, principalmente los neonicotinoides, que hay bastante literatura al respecto recientemente, donde se sabe que la calidad de vida no, más bien sería que hay efectos perjudiciales producto de estas sustancias hacia las abejas. Claro. Y vamos a estar hablando un poquito más a profundidad de esto de los neonicotinoides, un nombrecillo muy particular, en el próximo bloque. Antes de ir allá, me gustaría cerrar, don Jorge, si en consideración suya como país estamos atentando contra las abejas, contra nuestras polinizadoras. Por un lado sí, por otro lado no. La creación de áreas naturales protegidas en Costa Rica es muy importante, es un factor positivo. Por dicha tenemos espacios para ellas, pero fuera de las áreas protegidas estamos haciendo cosas desastrosas para las abejas. En general, cada vez urbanizamos más las ciudades con cemento, con pocas plantas. Tenemos ciudades con pocas plantas, poca arborización, pocas flores, pocos jardines, comparados inclusive a otras ciudades dentro de nuestro nivel económico como país, digamos. Y además, Costa Rica es uno de los grandes consumidores mundiales de plaguicidas. Eso es un dato fatal. No se trata nada más de que el área protegida esté protegida y lo demás sea un caos, ¿verdad? Porque además las áreas protegidas no pueden funcionar así tampoco. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una breve pausa en este momento. Ya casi volvemos con más de Era Verde. Seguimos con más de Era Verde aquí desde los jardines del Museo Nacional, conversando sobre las abejas y la importancia que tenemos de conservarlas. Don Mauricio, el ministro de Agricultura y Ganadería, don Renato Alvarado, dice que es mentira de los activistas que las poblaciones de abejas hayan disminuido, lo que estábamos conversando en el bloque anterior, e intenta argumentar esto con un gráfico que dice que es de la FAO, que realmente es como de Bayer, que es uno de los productores de agroquímicos, pero dice que es de la FAO porque lo muestra con datos de la FAO, en donde el aumento de poblaciones de colmenas de abejas que producen miel manejadas por apicultores va subiendo año con año, ¿verdad? En diferentes continentes. La pregunta es, ¿han ido aumentando en efecto las poblaciones de abejas en vez de disminuir?
Y la otra es qué tan fiable, digamos, es como que un argumento de estos, es decir, las abejas que manejan los apicultores que producen miel, con que vayan subiendo significa que todas las abejas van subiendo a nivel mundial. Sí, no hay relación realmente con los grupos silvestres. Bueno, el gráfico muestra un aumento en el número de colonias, que es esperable dado que hay un aumento en el número de producción, ¿verdad? Y es una especie manejada, entonces incluso usted puede comprar reinas por internet y es fácil establecer una colonia y el número va a ir creciendo. El gráfico también muestra que hay un incremento principalmente de los países asiáticos y con el boom económico que se ha dado en esa zona, especialmente China, no es de extrañar que el número de abejas va a crecer, el número de colonias de abejas va a crecer por la producción. Lo que ese gráfico no muestra y que es la información más interesante sería ver, ok, de ese número de abejas que se producen cada año, de colonias que inician cada año, ¿cuántas están muriendo? O sea, proporcionalmente el aumento en la mortalidad ¿se ha dado o no? Que sería una idea más clara de si realmente hay alguna afectación producto de alguna amenaza externa para esos grupos. Y otra cosa que muestra ese gráfico es que hay reducción en Norteamérica y en Europa, que son los dos países, y eso está claramente en ese gráfico. Entonces, aunque el número total, el gráfico muestra que está aumentando, no está controlando por la mortalidad que están sufriendo las colonias a lo largo del año, y tampoco está tomando en cuenta ese declinio que se está dando en algunos países, que son los que principalmente utilizan más sustancias de ese tipo. Y no se puede traducir eso a información sobre especies silvestres, porque estamos hablando de una especie de 20.000. Para las otras 19.999 no hay información al respecto. ¿Y por qué? Bueno, porque son grupos mucho menos abundantes, son grupos que en su gran mayoría no son manejados por seres humanos y que son difíciles de estudiar. Claro, al ser insectos, ¿no? Hay una dificultad bastante mayor que para controlar otro tipo de especies. Don Jorge, desde el 2013 se regula el uso de los agroquímicos neonicotinoides en Europa. Esto por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, basada en gran cantidad de evidencia científica, donde se confirma que hay riesgos para las abejas por parte del uso de estos agroquímicos. ¿Por qué es que los neonicotinoides amenazan a las abejas y qué ha hecho el MAG aquí en Costa Rica al respecto? Bueno, lo que ocurre es que los neonicotinoides son una otra generación más de insecticidas, porque no sé, y tienen una característica especial, o sea, son neurotóxicos, afectan la transmisión nerviosa de los insectos y son más específicos para insectos, no tienen un efecto tan generalizado sobre cualquier tipo de animal como tenían otros insecticidas clásicos tipo organofosforados, carbamatos, piretroides, que son los que se usaban. Pero además esta generación de insecticidas surge porque estamos perdiendo la carrera armamentista contra las plagas. Las plagas desarrollan resistencia contra los plaguicidas. Esa es la situación absurda a la que estamos llegando en agricultura industrial especialmente. Entonces surge una generación nueva donde todavía no hay resistencia, pero ya está reportándose resistencia también contra neonicotinoides. Y el efecto de neonicotinoides es también importante en el sentido en que este plaguicida es sistémico, quiere decir, entra dentro del cuerpo de la planta. No queda únicamente en la superficie, como ocurre con otros plaguicidas viejos, sino que es absorbido por la planta, especialmente a través de las raíces, y puede llegar a la savia, a las hojas, y lo que es el problema principal para las abejas, al néctar y al polen, que son los recursos que las abejas usan. Esa razón, además de su toxicidad, que más que todo es lo que se llama subletal, quiere decir, no es que tenga una alta tasa de mortalidad, sino que tiene efectos muy sutiles en diferentes aspectos que podemos conversar más adelante, que afectan a las abejas a largo plazo. Y ha sido señalados como causantes de la pérdida de diversidad de abejas en varios países europeos. Bueno, al punto que ellos sí tomaron la decisión. En Costa Rica no se ha tomado decisión. No, porque nosotros simplemente importamos plaguicidas y los aceptamos como buenos porque viene con la nota de la fábrica, informa al MAC de que está todo bien con eso. De que está bueno. Bueno, lamentable. Don Mauricio, revisando artículos científicos, había apuntes y se llegaban a conclusiones contradictorias. En varias publicaciones que estuvimos revisando, decían que incluso, o sea, que es mentira que los neonicotinoides afecten la calidad de vida de las abejas. ¿Usted concuerda con esto? Y
también, digamos, me gustaría preguntarle si dentro de la comunidad científica es normal que haya este tipo de contradicciones, por lo menos en los resultados. La ciencia, los resultados que va a obtener va a depender mucho del método que se utilice. Entonces, en general, en diversas preguntas va a haber evidencia a favor, evidencia en contra. Y no en contra quiero decir, no va a decir, ok, no, es que los neonicotinoides no afectan a las abejas. La evidencia en contra va a ser, es que no tengo evidencia para probar que lo hacen en algunos casos. Hay una avasalladora cantidad de artículos que demuestran efectos en un montón de aspectos diferentes de la reproducción, del comportamiento, de la capacidad de forrajeo, disminución del tiempo de vida, susceptibilidad a enfermedades. Entonces son sinergias posiblemente con otros factores que están actuando y reduciendo la vitalidad de las abejas. Entonces sí existe evidencia, o evidencia no, digamos, contradicción en algunos casos, pero existe una avasalladora mayoría de información que está apuntando que hay efectos perjudiciales. También hay revisiones de estos temas y en las revisiones se evalúa la calidad de las publicaciones. Entonces, en muchos casos se llega a la conclusión de que artículos que fallan en encontrar alguna relación tienen problemas metodológicos, o usted puede encontrar que el poder de ese artículo, de la metodología que se utilizó, el análisis, no es tan grande como en otros que sí lo encuentran. Entonces, aunque existe evidencia de los dos lados, la gran mayoría apunta a que sea un efecto perjudicial. Don Jorge, precisamente dentro de uno de los artículos que revisábamos, publicado en el periódico The Times, decía que a raíz de la prohibición del uso de neonicotinoides, más bien en Europa, se han empezado a usar métodos más perjudiciales, tanto para la producción como para el animal en sí, o bueno, el insecto en sí. ¿Qué opina usted de esto, de apuntar que entonces...? Habría que ver qué métodos se mencionan, pero ahí hay como una idea, métodos más perjudiciales. Y entonces cuando se presenta así, pareciera que hay cosas peores que el uso de neonicotinoides. Yo creo que eso es una afirmación que está bajo discusión, porque hay una tendencia de parte de un sector de la ciencia más ligada con la industria de plaguicidas a decir que los neonicotinoides no son tan perjudiciales y más bien son favorables al ambiente. Lo que pasa es que eso ocurrió con la introducción del producto en los años 2000, 90 y pico, cuando entró el más conocido que se llama imidacloprid. Ese es el producto, digamos, bandera de los neonicotinoides. Pero con el tiempo fue acumulando evidencia, con el tiempo se fue acumulando publicaciones donde efectos insospechados de estos insecticidas fueron apareciendo, especialmente los que mencionaba Mauricio, que se refieren al comportamiento, memoria y aprendizaje de las abejas. Eso era algo que no se conocía. Entonces esa afirmación tal vez parte de una situación de ignorancia que existía antes. Además de que se trata de un asunto, ¿verdad? La idea no es únicamente prohibir los neonicotinoides, la idea es transformar la agricultura. Por supuesto que si nosotros rechazamos un producto y seguimos aceptando el uso indiscriminado de plaguicidas clásicos, no vamos a avanzar mucho. La idea que hay detrás de esto es comenzar a cambiar la filosofía de la agricultura. En vez de volverla una fábrica donde se le introduce todos los insumos posibles para obtener la máxima producción y calidad, la idea es tener un sistema más balanceado, donde existan enemigos naturales de las plagas, donde haya un manejo integrado de plagas, que es una cosa que se habla hace mucho tiempo, pero no se practica. En fin, donde volvamos a ideas como la agroecología. Entonces, no creo que necesariamente la prohibición de los neonicotinoides nos lleve al peor de los escenarios. Al contrario, es una oportunidad. Claro, claro. Es decir, como pensar que haya algo peor es que los neonicotinoides, tiene lógica, ¿no? El problema es tirarnos hacia allá como solución. Como una opción. Exacto, y no más bien ir aprovechando. Y se está afectando a un grupo que garantiza la estabilidad alimentaria de los pueblos, ¿verdad? Porque nosotros dependemos directamente de las abejas. Vamos a hablar de eso en el próximo bloque. Así que déjelo por ahí, Mauricio. Ya casi volvemos con más de la...
Volvemos con el último bloque de este programa en donde estamos conversando sobre la importancia de las abejas como polinizadoras y bueno, de crear un ambiente sano tanto para ellas como para nosotros y el resto de la vida. Don Jorge, ¿cómo concientizamos para conservar a las abejas? ¿Cómo lograr que la gente se dé cuenta de la importancia de que estén y de mantener espacios sanos? Sí, yo creo que tal vez la campaña esta contra los neonicotinoides nos pueda abrir un espacio más para hablar con la gente, ¿verdad? Para defender a las abejas. Yo he tenido la experiencia de dar charlas sobre el tema y la respuesta de la población es muy positiva. Realmente las abejas generan un sentimiento de solidaridad, digamos, porque es posible explicar su importancia. Y además hay que explicar que la producción depende de ellas, ¿verdad? Que los recursos que la gente necesita están ahí. Al respecto creo que hacen falta tal vez un trabajo de divulgación más amplio en las universidades, claro, la publicación de libros, la divulgación a nivel de diferentes técnicas y eso tal vez propagar las diferentes maneras como podemos conservar más las abejas en nuestros jardines también. Entiendo. Don Mauricio, usted coordina un proyecto que se llama algo así como Hoteles para Abejas. Cuéntenos un poquito de qué trata el proyecto. Bueno, es un proyecto que desarrollo junto con un colega, Marco Retana. Los hoteles para abejas es algo que ha surgido mucho en diseño de jardines principalmente, que es una estructura de madera generalmente con espacios para que las abejas hagan sus nidos. Entonces dice que un hotel porque cada pieza que uno coloca ahí puede funcionar como un posible cuarto, digámoslo así, para una abeja. Y las abejas que utilizan esos recursos son principalmente estas abejas solitarias de las que hablaba. Entonces son pedacitos de bambú o troncos con huecos, con cavidades para que ellas lleguen y construyan su nido. La idea de este proyecto es que a través de estos nidos, que son muy bonitos y llamativos y no son un riesgo para las personas, colocadas en áreas públicas, llamen la atención de las personas, concienticen a la persona de que hay abejas, aparte de los grupos sociales, que esas abejas están presentes en las ciudades, que están presentes en sus jardines y que haya información asociada con estos nidos para que la persona aprenda un poco y pueda informarse mejor y tratar de concientizarse un poco sobre estos temas, ¿verdad? Tiene que ver con concientización aquí dentro de la ciudad, ¿cierto? Aquí dentro de la ciudad, exactamente. Claro. Don Jorge, usted también ha trabajado varios proyectos sobre las abejas y sobre divulgación de información científica. ¿Cómo recibe la gente en Costa Rica esto? ¿Está sensible al tema? Sí, yo creo que la idea de las casas de las abejas a la gente le gusta. La posibilidad de reducir el uso de plaguicidas también creo que es una cosa que requiere aceptada, pero es aceptada, pero para poner en práctica hay que tomar medidas radicales, ¿verdad? Eso ya cuesta, eso es todo un asunto que el Estado debería de realizar también a través de políticas públicas en materia de agricultura, cosa que yo veo que no hay mayor avance, ¿verdad? Pero es muy importante que por lo menos exista una información básica de la población sobre la importancia de las abejas. Eso es lo que queremos hacer desde la Universidad de Costa Rica. También tenemos la iniciativa de publicar un libro que se llamará Abejas de Costa Rica y sus flores, donde trabajamos 3 investigadores de la Universidad de Costa Rica y una de la Universidad Nacional, Mauricio, Paul Hanson y mi persona, junto a la doctora Ingrid Aguilar de la UNA, para tener un libro más de información básica y de divulgación sobre el tema, con algunas propuestas para favorecer la conservación del grupo. Don Jorge, usted mencionó algo muy importante, que es lo que tiene que ver con política pública. ¿Ha mostrado interés este gobierno en avanzar en esa materia? Creo que no lo veo, siento que está muy preocupado este gobierno y el anterior de mantener la competitividad de la agricultura costarricense, así lo han dicho el ministro doctor Felipe Arauz antes, y esa frase es muy peligrosa, me parece a mí, porque es como mantener una producción masiva de alimentos a un precio competitivo, lo cual muchas veces requiere la fórmula química industrial de siempre, y a través de monocultivos de piña, banano, etc. Esa frase, mantener la competitividad, creo que es la que ha llevado a no tomar medidas ambientales diferentes y a pensar en la posibilidad de tener una producción agrícola más sostenible. Para que de verdad sea política pública que proteja al país, ¿no? Claro. Mauricio, para terminar así muy rápidamente, para la gente que nos está viendo, ¿cómo hace para contribuir a la conservación de las abejas?
denles que comer, pongan flores, planten flores, diversas flores y especies nativas. Hay abejas que buscan polen, hay abejas que buscan néctar, hay abejas que buscan aceites, hay abejas que buscan olores. Entre más diverso sea un jardín y mayor cantidad de recursos tengan las especies, va a haber una mayor presencia de ellas. Claro. También mantengan áreas verdes. En las áreas urbanas se da una pérdida constante de áreas verdes que no son reemplazadas en ningún lugar, y abejas necesitan suelo, necesitan vegetación, necesitan troncos podridos en el suelo en los cuales anidar. Entonces, si una persona tiene un jardín grande, deje un espacio de ese jardín que regenere con plantas naturales y no lo limpie constantemente. Es una mezcla un poco orgánica, ¿verdad? Como hacerle un poquito la cruz al concreto, ¿verdad? Sí, es completamente. Claro. Les agradezco mucho por haber venido, Mauricio y don Jorge. Mucho gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes también en casa por habernos acompañado. Los dejamos con más de la programación de Canal UCR, en donde hacemos televisión con sentido.